Eh, y están los audios. Vieron que en la parte de sitios están los audios, ¿no es cierto?, sobre las diapositivas. ¿Los pudieron escuchar o por lo menos se dieron cuenta de que están? Sí, profe, yo los había visto. Bueno, no todas las diapositivas que tengo tienen audios, por lo menos no por ahora. Algunas me falta ponérselos, pero vamos a ver si se los puedo poner. ¿Qué les iba a decir? Capaz que hay una pequeña diferencia entre la que hoy subí a la plataforma, la cambié y subí esta plataforma porque hay algunas que otras preguntitas. Y digo, los audios capaz están sobre las diapositivas más viejas, pero en general hay muy poca diferencia. Bueno, como les decía, hoy hasta la clase pasada vimos distribuciones de probabilidad para variables discretas, que cada variable discreta tiene su función, ¿no es cierto? Por ejemplo, la binomial tiene una función que incluye una combinatoria. La Poisson tiene una función que incluye a lambda, el valor E, pero son funciones discretas. Nosotros no estamos habituados a ver gráficamente una función discreta, por eso es que la gráfica vamos con palitos, con bastones, pero no es lo que estamos acostumbrados a ver la función de una recta o una exponencial, pero siempre son continuas. Entonces, hasta la clase pasada vimos esas dos funciones para variables discretas, calculamos probabilidades. Hay otras distribuciones discretas, nosotros vimos esas dos, por ejemplo la hipergeométrica y otras cuantas, vimos esas dos que son las más comunes. A centrarnos en variables continuas. Para variables continuas, recordemos, variables continuas son aquellas variables que pueden tomar infinitos valores en un intervalo. Para variables continuas tenemos la más común de todas, que es la distribución normal, o ahora cuando vean la gráfica la van a recordar de haberla visto en algún lado. La distribución t-de-Student es también una continua, distribuciones G cuadrado, o sea, otras que vamos a ver más adelante, se las menciono nada más para que sepan que existen, porque hoy nos vamos a centrar solamente en la distribución normal, y hasta acá es lo que va a incluir el parcial. Bueno, yo voy explicando más o menos lo que dicen las diapositivas, pero si ustedes tienen alguna consulta, no duden en frenarme y vemos dónde quedó la duda. La distribución normal es muy importante porque hay muchas variables continuas en la naturaleza que tienen la forma de una distribución normal, que ahora vamos a ver cuál es su forma. Entonces tiene importancia por ese motivo, porque en la industria, en la naturaleza, hay muchas variables que tienen una distribución, que siguen una distribución normal. Y también es importante porque muchas distribuciones discretas, las que vimos y las que no vimos, muchas frente a ciertas condiciones, sobre todo en muestras de campo. ¿Profe, me escucha? Creo que todos la escuchamos igual, ¿no? Sí, le iba a decir que si Hemos por dicho. ahí apaga la cámara se escucha mejor. Me cortó.
Sí, te escuchábamos todo trabado, profe. Por ahí se apaga la cámara, se escucha mejor, Y lo voy a porque no se apagar. entendía nada. ¿No se entendió nada de lo que dije? ¿Empiezo vuelta? La primera diapositiva sí, pero a partir de la campana de Gauss no. Bueno, ahí vamos. De vuelta. Avísenme, sí, porque me anda mal el Sí, internet. yo de antes igual tampoco escuché nada. Bueno, vamos de vuelta. Como entrecortado se empezó a escuchar. ¿Ahora se escucha? Que ahí abrí la... a ver si se escucha. Sí, perfecto. ¿Ahora me escuchan? Bien. Que decía que de todas las distribuciones continuas que existen, hoy nos vamos a centrar en la distribución normal, que es hasta donde va a abarcar el parcial. Y la distribución normal, decía, es muy importante porque hay muchas variables en la naturaleza que siguen una distribución normal. Muchas variables continuas, ¿no es cierto? La distribución normal la siguen las variables continuas, pero también es importante porque hay muchas variables discretas que a pesar de que siguen otra distribución, como la binomial o la Poisson o la hipergeométrica, frente a ciertas condiciones, como por ejemplo muestras grandes, se terminan pareciendo a una distribución normal. De ahí es su importancia. ¿Ahí se escucha cuando hablo? ¿O sigue entrecortado? Ahora se escucha, escucha se bien, escucha. profe. Bueno, y les decía, la curva normal, campana de Gauss, porque, bueno, Gauss es quien la investigó y tiene forma de campana, y es una función continua, ¿no es cierto? A diferencia de los bastoncitos que estábamos acostumbrados a ver para las variables discretas. Y X dijimos, la grafico acá en el eje de las X, es una variable continua. En el medio tengo centrada a mu. ¿Qué era mu? ¿Se acuerdan? La esperanza, La esperanza matemática, muy bien. ¿Y qué es el simbolito sigma? El desvío. El desvío, simbolitos no, son letras griegas, ¿no es cierto? Y reservábamos las letras griegas, ¿para qué cosa? Parámetros. Para los parámetros, muy bien. Y si yo les preguntara, ¿qué es un parámetro? ¿Qué me dirían? O sea, qué es el contrapuesto al parámetro? Una variable. A ver, de vuelta, que no escuché. Ahí me puse los auriculares. ¿Quién me puede decir qué es un parámetro y cuál era el contrapuesto del parámetro? La variable es X, ¿no es cierto? Que la variable es variable, ¿por qué? Porque puede ser cualquier característica la variable, cualquier característica de este medio, y porque toma distintos valores. La variable es X. Pero ¿cuál es el contrapuesto del parámetro? Por eso Sí, el parámetro para esta función va a tener un valor fijo. el parámetro tiene un valor fijo. Entonces, qué es un parámetro? ¿Qué me pueden decir? ¿Cómo lo pueden definir? Un valor de referencia. Por ejemplo, si mi variable es la altura de los chicos que van a la Universidad de Luján, ¿cuánto podría valer el parámetro mu? Altura, ¿qué es mu? Un promedio, ¿no? Altura promedio de los chicos que van a la Universidad de Luján. ¿Qué puede ser? ¿Cuánto puede valer? Díganme algo. Si lo dicen mal, no importa, pero díganme algo. 1,70 m puede ser. Bueno, supongamos 1,70 m. Entonces, ¿qué es el parámetro? Ese es mu, es la media, ¿no? El promedio. ¿Qué es? Un valor, una medida de resumen que contempla, ¿qué cosa? Toda la población, ¿no es cierto?
una medida de resumen que contempla toda la población. Lo mismo sigma. ¿Cuál es el contrapuesto de mu? Si mu es parámetro, ¿cómo se llama el que no es parámetro? ¿Estadístico? Un estadístico, muy bien. Estadístico, estimador, estadística, son todos los mismos sinónimos. ¿Y cuál es? Para mu, ¿cuál es? ¿Cómo se llama el estimador de mu? Que lo saben. Ya lo calcularon 20.000 veces. ¿La media? Sí, ¿y cómo se escribe? X con la raya arriba. X rayita arriba, porque mu es media, es una media también, ¿no? Es una esperanza matemática, pero es un promedio poblacional, por eso es parámetro. X rayita es estimador estadístico y es un promedio muestral. ¿Qué es lo más común que yo trabaje con una muestra? Muy raro que yo tenga a la población entera. Entonces, generalmente lo que conozco son estadísticos, estimadores. Muy raro que conozca el parámetro. Pero siempre aspiro a eso, que es el parámetro, que si bien es desconocido, trato de estimarlo lo mejor que puedo. ¿Y cuál es el estimador de sigma? ¿Cuál es el estimador de sigma? Díganle, apúrense que si no llegamos ni para las 12, no para las 11. El desvío, la S. Es el desvío, muy bien. Exacto. Les tengo que sacar las cosas con tirabuzón. Bueno, la función de la distribución normal tiene esta forma, que no pretendo que la estudien de memoria, pero sí vamos a analizarla un poquito. La función, que es continua, dijimos, tiene en su fórmula a sigma, el número pi, al número e, y acá arriba dice un medio de x menos mu sobre sigma. Entonces, en su fórmula, bueno, elevado al cuadrado, ¿no? En su fórmula tengo a los parámetros mu y sigma, o sea, a la media poblacional o esperanza y al desvío estándar poblacional. Y digo que x va o está en el dominio de menos infinito hasta más infinito. ¿Por qué digo eso? Tiene forma de campana esa función, es simétrica, es decir, quiere decir que es simétrica. Si pusiera un espejito acá en el medio, vería lo mismo de un lado que del otro. Es unimodal, tengo un solo modo, porque la mayoría de los datos está ahí en el pico de la curva. Es asintótica respecto al eje X. ¿Qué quería decir asintótica? Que la curva o la función se acerca gradualmente al eje X, pero nunca llega a tocarlo. O sea, sería como que continúa. Por eso digo que X está, o el dominio es desde menos infinito a más infinito. Entonces, su forma depende de los parámetros mu y sigma. Y dependiendo de los valores que tomen mu y sigma, será la forma que tome la campana. Por ejemplo, acá hay 3 ejemplos. ¿Dónde? Acá en el primer ejemplo tengo posicionado a 2 distribuciones en distintos valores de mu, pero con el mismo desvío. Es decir, un promedio es mayor que otro. No sé, si hablamos de altura de
volviendo al ejemplo de altura de varones y altura de mujeres, habrá una distribución que es para altura de mujeres, que en general son más bajas, y otra distribución para altura de hombres, que en general son un poco más altos. Y en este solapamiento de ambas distribuciones, bueno, estará esa gente que mujeres muy altas y hombres más bajitos. ¿Qué pasa en esta? ¿Cómo les parece que es mu y cómo les parece que es sigma? En esta que está abajo, hacia la izquierda. Ustedes la ven hacia la izquierda. ¿Por qué digo? Obviamente mu sub 1 menor que mu sub 2, o sea, la media o media poblacional es la que la centra o la posiciona en un eje, y el desvío para esta sub 1 es menor. Si el desvío es menor, ¿qué quiere decir? La dispersión de los datos es menor, y por lo tanto están más agrupaditos alrededor de la media. En cambio, a diferencia de esta, de la 2, que los datos están más aplastados. ¿Por qué? Porque hay mayor variabilidad. Y bueno, y el caso este donde coinciden las medias, pero hay una que tiene menor varianza que otra. Bueno, ahora vamos a hablar del área bajo la curva. Y luego vamos a ver que al área lo vamos a asociar con probabilidades y por lo tanto con porcentajes. Esto ya lo habíamos visto cuando vimos la primera parte, la parte descriptiva, donde decíamos que si una distribución es simétrica, si a la media le sumo y le resto una vez el desvío, tengo el 68%, debería, si es simétrica, debería tener el 68% de los datos, de la media más menos un desvío. Si a la media le sumo y le resto dos veces el desvío, tenía el 95%, y si le sumo y le resto tres veces el desvío, tengo el 99,7%. Eso lo habíamos visto en descriptiva. Acá, la distribución normal, como yo sé que es simétrica, se tiene que cumplir que entre más o menos un desvío hay el 68%, el 95%, el 99,7%. ¿Por qué no llego al 100%? Porque dijimos que la curva es asintótica respecto a X, o sea, siempre deja la posibilidad de que en las colas de la campana haya algo o alguien. Por eso dijimos nunca toca al eje X, ¿no? Y si digo que entre la media más menos un desvío hay el 68%, quiere decir que en esta partecita hay el 34,1 o 34 en realidad, y de este lado también el 34%. Y por lo tanto, donde inicia el 34, donde a la tengo un sigma, coincide con el percentil 16, y cuando le sumo una sigma, coincide con el percentil 84, porque hasta ahí acumulé el 84%. Esto a veces los confunde un poco. Díganme si se entiende lo que puse en esta filmina. Este primer dibujito lo habíamos visto en descriptiva. Díganme si se entiende este dibujito, esta curvita que está en azul, donde estoy ya hablando de percentiles. ¿Recuerdan lo que eran los percentiles? Eran los percentiles, los cuartiles. Son medidas de posición. Sí, bien. ¿Y qué me pueden decir de los cuartiles? Eran medidas de posición, que dividían a la distribución de datos en cuánto, los cuartiles. 4. El 25%.
en 4 partes, entonces en cada partecita había 25%. Muy bien. ¿Qué pasa con los percentiles? ¿Qué eran? Lo mismo lo dividían en 100. Dividen a la distribución de datos en 100 partes iguales. Muy bien. Entonces, el percentil 10, y son acumulativas, ¿no? ¿Qué percentil coincide con la mediana? 50. 50. 50%. ¿Y la mediana qué era? Era el valor de la variable donde yo había acumulado el 50% de los datos. ¿Qué sería el percentil este, el 16? ¿Qué sería? ¿El valor de la variable qué? Acumula 16 datos, el 16% de los datos. 16% de los datos, exacto. Y acá, si sumamos estos pedacitos, 0,1, 2,1 y 13,6, llego a que acumulé 16% de los datos. Y acá en el medio tenía el azul más oscuro, 68%. Bien. Ahora vamos a asociar las áreas con las probabilidades, porque nosotros, ¿qué vamos a querer? Calcular probabilidades. ¿Y cómo calculaba el área debajo de una curva? Primero, si quiero calcular el área entre dos puntos, ¿cómo calculaba el área debajo de una curva? Con una integral, ¿no es cierto? La integral es como una sumatoria alargada. Por ejemplo, entonces, si quisiera calcular la probabilidad entre A y B de que X esté entre A y B, o sea, este área que tengo sombreadita en gris, si quisiera calcular ese área, tendría que calcular la integral de la función por su diferencial de X, ¿no? O sea, si eran áreas conocidas, como la de un cuadrado, la de un rectángulo, ahí no tengo problema y ya la sé, el área. Sé la formulita que tengo que aplicar. Pero en una curva compleja, en una curva donde no tengo una formulita establecida, no me quedaba otra que calcular la integral. Nosotros no es que no vamos a calcular la integral de la función, pero entonces si tuviese que calcular el área, tendría que aplicar la integral a toda esta función de la distribución normal. No lo vamos a hacer porque vamos a calcular las probabilidades a través de una distribución que se llama distribución normal estándar. Decimos, hay infinitas variables que podrían seguir una distribución normal. O sea, hay infinitas distribuciones normales, cada cual con su mu y con su sigma. Pero hay una única distribución normal estándar. La distribución normal estándar, porque es una distribución como ficticia, inventada, esa distribución, en esa distribución normal estándar, que también tiene forma de campana, a la X la transformé en Z. Fíjense que acá en el eje de las X tengo ahora a Z. Y ahora vamos a ver cómo la transformé. Es como que convierto mi X en algún otro valor. Sería como convertir, no sé, pesos a dólares. O centímetros a metros. Es una conversión. Las características de la distribución normal estándar: el área total bajo la curva normal es igual a 1, igual que en las otras, en cualquier distribución normal, el área debajo de la función es igual a 1, y por lo tanto la probabilidad, porque dijimos que área hablar de área es lo mismo que hablar de probabilidades. La distribución también tiene forma de campana y es simétrica, asintótica respecto a Z. La distribución, esto es importante, los parámetros son mu igual a 0 y sigma igual a 1. Eso es siempre en la distribución normal estándar, se cumple que mu es 0 y sigma
es igual a 1. La media divide al área en 2. Por lo tanto, tengo 50% de un lado, 50% del otro. O, si hablo de probabilidades, 0,5 y 0,5. Y casi toda el área está entre valores de z menos 3 y 3. Ahora vamos a ver en una tabla, en esta tabla, que la tienen también en la plataforma. Esta tabla es la tabla de distribución normal estándar, y es la tabla con la que vamos a trabajar, con la que vamos a convertir x en z. Vamos a trabajar o con esta tabla, y también con la aplicación en el celular, que supongo que ya la bajaron. ¿Qué veo en esta tabla? Acá arriba leo probabilidades. Acá arriba, acá al costado, digo, en el eje vertical, fíjense que leo valores de z. Valores de z que completo con la centésima acá arriba. Por ejemplo, si yo buscara un z de menos 2,74, menos 2,74, lo leo en esta columna. ¿Sí? Acá arriba leo la centésima. Y en el cuerpo de la tabla leo valores de probabilidad. También vamos a usar la aplicación, la Probability Distributions, buscamos la distribución normal. Si estoy hablando de una distribución normal estándar, sabemos que la media valdrá 0, y la varianza o desvío, el desvío, vale 1. Si hablase de una distribución que no es la normal estándar, en la media pondré el valor correspondiente y en el desvío el valor correspondiente. Vamos a ver cómo empleamos la tabla. Me pide encontrar el área bajo la curva normal estándar para valores de z menores que 1. Valores de z menores que 1. ¿Qué hago? Siempre voy a dibujar mi campanita, porque es más fácil darme cuenta. Dibujo mi campanita, sé que la media vale 0, acá está 1, y quiero los valores de z menores que 1. Pero me dice encontrar el área bajo la curva, y hablar de área me está preguntando que busque una probabilidad. Entonces, ¿qué hago? Z1, leo en el cuerpo de la tabla la probabilidad. 0,80, miren que me voy acá arriba porque ahí no la veo bien. Para valores de 1, leo acá 0,8413. ¿Eso qué quiere decir? Que esta partecita que está pintada de blanco tiene una probabilidad de 0,84, o sea, un 84% si lo paso a porcentajes. Vuelvo a la tabla y les pregunto ahora a ustedes, ¿cuál es la probabilidad de encontrar un z menor que 1,45? ¿Se ve ahí? ¿Se ve bien la tabla? ¿Se ven los decimales o la agrando? Sí, se me va. No, no puedo. No sé por qué. No se ve ahí. Se me va. Si le muevo. Las dos cosas vamos a necesitar, porque la aplicación, por ejemplo, no me va a decir el valor de z. O sea, tenemos que aprender a usar las dos cosas. Les pregunto, ¿cuál es el valor? El
valor del área o de probabilidad para un Z de 1,55. A ver si lo ven ahí. $1,55. ¿Cuánto leo? 1,55. Acá. Creo que es acá. 0,9394. ¿Qué quiere decir eso? Estas tablas vienen acumulando las probabilidades desde la izquierda, o sea, desde menos infinito. Esta tabla que yo tengo acá. Hay otras que son un poco diferentes y ahora les voy a decir en qué sentido. Esta tabla viene acumulando probabilidades desde menos infinito. Acumulando probabilidades como pequeñas áreas, ¿no es cierto? Como si fuese un diferencial del área. Y acumulan entonces desde menos infinito. Quiere decir que hasta un Z de 1,55 yo acumulé el 93,9% de los datos. Profe, una pregunta. ¿La diapositiva que tendríamos que estar viendo es la de la aplicación? ¿Cómo? Porque acá estoy viendo la diapositiva de la aplicación y no encuentro las tablas de las que está hablando. Espérate que dejo de compartir, porque entonces se quedó trabado. ¿Ahora? Todavía está cargando. Ahora sí. Bueno. Les decía, estas tablas acumulan como si fuesen diferenciales de área desde menos infinito. O sea, desde la izquierda viene acumulando pedacitos de área, digamos. Entonces, cuando yo digo que quiero saber qué área hay hasta Z 1,55, leo en el cuerpo de la tabla que hay 0,9394, o sea, casi un 94%. Ahora vayan a la aplicación, si tienen el celular a mano, busquen la distribución normal, díganme cuando la encontraron, si ven que dice mu igual a 0, sigma igual a 1. ¿Tienen el celular ahí? Sí, profe. Bueno, por defecto me dice mu igual a 0, sigma igual a 1, ¿eso lo ven? ¿Eso qué quiere decir? Que me está hablando de que estoy en una distribución normal estándar. Con lo cual, donde X en realidad sería Z. Entonces, si yo quiero buscar la probabilidad que acumulé hasta Z 1,55, pongan 1,55 donde dice X, y díganme qué probabilidad, ojo que vieron que en las probabilidades, donde dice probabilidad, se les despliega un menúcito. Ustedes le piden todos los X menores que X. Si lo lograron, díganme cuánto les dio. 0,9394, que es lo mismo que leíamos acá en la tabla, ¿cierto? Ahora busquen la probabilidad mayor que Z 1,72. Mayor que 1,72. 0,042. Ojo que estoy pidiendo mayor, ¿no es cierto? 0, de vuelta. 0,0427, muy bien. Estoy entonces, fíjense que en la aplicación les hace el dibujito, estoy hablando del área que está sobre la cola derecha. ¿La ven el dibujito?
Sí, se ve, profe. Bueno. Bueno, esta filmina que sigue es más o menos lo que estuvimos viendo con un ejemplo. ¿Qué pasa si yo quiero calcular acá? Dice, dada una distribución normal estándar, calcule el área bajo la curva que se localiza a la derecha de Z1 o 1,84. ¿Qué tengo que hacer? Si uso la aplicación, ¿qué hago? 1 a la derecha de 1,84, pongo el X 1,84, a la derecha me quedó ¿cuánto? 0,0328 puede ser, ¿les quedó? Sí. Bueno. Ahí voy. Si usara la tabla, acá se ve la tabla. Sí, sí. Sí, profe. Bueno, si usara la tabla y leo 1,84, 1,80 y completo con la centésima arriba, 1,84, ¿ves que dice 0,9671? ¿Lo llegan a ver? Sí. Bueno, ¿eso qué es? Lo que acumuló la tabla desde la izquierda, desde menos infinito. Pero yo quería aquel área que está por encima de 1,84. Entonces, ¿qué tendría que hacer? ¿Cuánto sabíamos que sumaba el total de la suma de todas las probabilidades debajo de la campana? Sabemos que vale 1, porque no hay otra cosa, es todo lo que está ahí abajo, la probabilidad. Entonces, ¿qué tendría que hacer? 1 menos 0, ¿cuánto dije? 84. 1 menos 0,9671. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y es lo que está haciendo acá en este ejercicio. 1 menos 0,9671, que es lo mismo que les dio a ustedes en la aplicación. Si yo quisiera buscar un área entre dos valores de z, por ejemplo, como dice acá, menos 1,97 y 0,86, ¿qué tendría que hacer? Tanto en la aplicación como en la tabla. Primero, buscar para el valor positivo. Recordemos que en el medio, para mu, tengo z igual a 0. Entonces busco lo que acumulé hasta 0,86 menos lo que acumulé hasta menos 1,97. Prueben a hacerlo en la aplicación, aunque sea, y fíjense si les da lo mismo que acá. Entonces, ¿qué estoy buscando? La parte central, ¿no es cierto? Un área central, no ya en las colas, sino más hacia el centro de la distribución. ¿Pudieron? Entonces, para 0,86, ¿cuánto les da? 0,1948. Sí, muy bien, 0,1948, ¿y ahora lo que dice? Bueno, ahí pone 0,024, no sé, tengo que revisar ahí lo que dice. Bien, para Z, 0,86, 0,19, y para, ¿cuál es el otro valor? Para menos 1,97,
0,9755. Sí, 0,97. No sé por qué ahí no coinciden los valores. Tendría que, por más que hubiesen usado otra tabla, tienen que coincidir. Después voy a revisar esa filmina. Bien. Ahora ya no nos conformamos con valores de z, porque en realidad sabíamos que el z es algo ficticio, y nosotros en la realidad tenemos valores de, tenemos una variable, ¿no es cierto? Una variable que puede ser, dijimos, el peso, la altura. Entonces, ¿qué pasa? Como no quisiéramos calcular la integral, porque es una integral bastante engorrosa, queremos usar la curva normal estándar, justamente para evitar el cálculo de la integral. ¿Cómo voy a convertir a mi variable x en z? Entonces creo esta variable ficticia igual a z, que es igual a un valor de x, le resto la media poblacional, o sea, mu, y la divido por el desvío estándar. Ese valor que ahora transforma, ese valor hace que yo transforme a mi variable x en una variable z. Me quedé sin unidades, porque tanto esta diferencia entre x menos mu, supongamos que hablo de altura de metros, se me simplifica con los metros de sigma, me quedo sin unidades. O sea, z es una variable adimensional. Esto, hacer esa cuenta, se llama tipificar o estandarizar a la variable. ¿Por qué estandarizarla? Porque la divido por el desvío estándar. Es como que la transformara en medidas de desvío estándar. Acá abajo puse que observe que cuando x es igual a la media, a mu, el puntaje de z se hace 0. ¿Por qué? Porque dijimos que para la normal estándar, mu es igual a 0. Profe, ¿vio que no coincidía Sí. con la tabla? Es porque yo en la Sí. aplicación puse con x mayor a x, por eso no me daba. Pero después me dio. Bueno. Entonces está bien. No, digo, estará equivocado el ejercicio, pero eran medio raros porque, bueno, estaban de algunos libros, pero a veces los libros sí tienen errores. Bueno, entonces está bien. Bueno, acá sí ya me voy a un ejemplo. Es muy fácil, el tema es fácil. Vamos a ver algunos ejemplos y ustedes los van a ir haciendo también. Dice, dada una variable aleatoria x que tiene una distribución normal con media 50 y desvío 10, calcula la probabilidad de que x tome un valor entre 45 y 62. Es un poco lo que decíamos antes, que me está diciendo, bueno, si mi media es 50, entonces, que estará en el centro de la distribución, ¿no? Me está pidiendo que calcule un área entre 45 y 62, o sea que estoy ahí, alrededor de media 50. Si transformo a una z, a una variable z, ¿qué tenía que hacer? Valor de x, 45, menos mu, 50, sobre el desvío, que vale 10. Y así obtengo un valor de z1. Este 0,5 negativo, que es el valor de z que se corresponde con x45. Lo mismo hago para 62, que me da 1,2, es el valor de z que se corresponde con 62. Si voy a la aplicación, acá está la fotito de la aplicación, puedo hacer dos cosas. Dejar a mu como 0 y a sigma como 1 y trabajar como si x fuese una z, o bien puedo directamente ponerle las características de la variable real, 50 y 10,
y directamente pedirle los valores de x. Ahora sí, x es x. Entonces, ¿qué hago? Lo que acumulo, la probabilidad que acumulo hasta 1.2 menos la que acumulo hasta menos 0.5. Ahora, a ver si abajo tengo un ejemplo más. Bueno, hay varios ejemplos. Me vengo un poquito más abajo, que están las aplicaciones de la distribución normal, que es más o menos lo que veíamos viendo recién. Dice, cierto tipo de batería de almacenamiento dura en promedio 3 años, con una desviación estándar de 0,5 años. Suponga que la duración de la batería se distribuye normalmente. Calcule la probabilidad de que una batería determinada dure menos de 2,3 años. Bueno, frente a un ejercicio como este, lo primero que hago es defino la variable, defino la unidad observacional. ¿Qué más? Bueno, acá ¿cuál es la variable? ¿De qué estoy hablando? ¿Cuál es mi x? Digo, x, dos puntos, ¿cuál es la variable y de qué tipo? ¿Cómo la clasifico? La duración de la batería puede ser. La duración de la batería medida en años, ¿no? Sí. Bueno, y Sería cuantitativa. cuantitativa, ¿qué más? Hilo un poco más fino. Cuantitativa, ¿qué Continua. más? Continua puede ser. Continua, porque dijimos, siempre que hablo de tiempo, es una variable continua. Más allá de cómo yo la exprese, siempre es una variable continua. Muy bien. ¿Cuál es la unidad observacional? La batería. La batería, porque la unidad observacional es donde yo iba y observaba. ¿Y acá dónde es que observo? En la batería. Podía ser una unidad observacional o experimental, si es que estaba yo haciendo algún experimento. Otra pregunta. ¿Cómo me doy cuenta? Ahí me dice, supongo que la duración de la batería se distribuye normalmente. Normalmente quiere decir que se distribuye de forma simétrica. ¿Cómo me daba cuenta si una variable sigue una distribución simétrica? Todo eso que aprendimos en descriptiva. ¿Cómo me daba cuenta si era? Ahí me lo dice, se distribuye normalmente, pero porque me lo da como dato, pero primero lo tengo que verificar. ¿Qué se acuerdan? ¿Cómo me daba cuenta si una distribución era simétrica? ¿No tenían que ser media, moda y mediana iguales? Exacto, media, mediana y moda son iguales. ¿Qué más? ¿Algún gráfico que me sirviese para darme cuenta? El gráfico no. De cajas, ¿qué más? El gráfico no. Tiene que ser pareja. Oh, disculpa. No, no está bien. Sí, iba a decir eso igual, que la distribución no presentaría desviación. Pero esperen, ¿y de qué gráfico me están hablando? Un Por histograma ahí puede ser. eso, un histograma. Antes me dijeron de caja. Un histograma que era apropiado para variables continuas, ¿no es cierto? Porque en una variable continua es difícil que se repita un valor, por eso la necesidad de armar intervalos. Un histograma, claro. ¿Qué más? Coeficientes de variación, en general han de ser como en una distribución simétrica. ¿Qué les parece?
No siempre, pero en general. ¿Qué era el coeficiente de variación? La diferencia ¿Era entre una los medida cuartiles. de variabilidad? ¿Era una medida de posición? ¿Qué era? Una medida de variabilidad. Una medida de variabilidad. ¿Se acuerdan de su fórmula más o menos? Más o menos. Si es de variabilidad, ¿qué tengo arriba? El numerador. El desvío estándar. El desvío. ¿Y abajo? En el denominador. El promedio. El promedio, muy bien. Que si quería, o sea, es un cociente, ¿no es cierto? Si quería, lo multiplicaba por 100 y lo expresaba en porcentaje. Es un cociente. ¿Tiene medidas? ¿Tiene unidades, quiero decir? ¿O se me quedó sin unidades? No, no tiene unidades. No tiene, porque el de arriba se me simplifica con el de abajo. Así que es una medida de variabilidad absoluta o relativa. ¿Qué les parece? ¿Cuándo es absoluta y cuándo es relativa? Es relativa porque se queda sin unidades. Es relativa porque se queda sin unidades. Es el desvío relativo a la media. ¿Cuán grande es el desvío relativo a la media? Y porque se queda sin unidades. En cambio, medidas de variabilidad absoluta es cuando tiene unidades. Por ejemplo, el desvío tiene unidades, la varianza también, el rango también. ¿Alguna otra medida de variabilidad que conozcan? Yo nombré a casi todas, me falta una. ¿Cuál recuerdan? Yo dije desvío, varianza, rango. ¿Cuál me falta? Rango intercuartílico. Muy bien, rango intercuartílico. ¿Qué era el rango intercuartílico? La diferencia entre el tercer cuartil y el primero. Exacto. La diferencia entre el cuartil 3 y el 1. Muy bien. Bien. Me dice, supongan, y no me dijeron algo más para ver si la distribución es simétrica. Algo que vimos en descriptiva y volvimos a ver acá. ¿Qué pasaba en una distribución simétrica? Dijimos, si a la media le sumaba, le restaba una vez el desvío, ¿qué cantidad de datos o porcentaje de datos había ahí en ese intervalo? A ver si se acuerdan. A la media le sumo y le resto una vez el desvío. ¿Qué porcentaje de datos tengo? El 68%. 68%. A la media le sumo y le resto 2 veces el desvío, más o menos, ¿95? 95, y si le sumo y le resto 3, más o menos ¿cuánto? 98, 99,5. 99,7, o sea, me falta un poquitito para llegar a 100. 99,7, me falta ese poquitito para llegar a 100, y dijimos, ¿por qué? Porque la curva es asintótica y siempre deja esa posibilidad de que haya algo o alguien en la cola. Por ejemplo, si está hablando de altura, si mi variable x es altura, una persona que esté acá, muy en la puntita, en la cola derecha, ¿quién sería? Una persona que es como Alta. es muy alta, claro, entonces siempre deja esa posibilidad de que haya alguien. Esos valores
que están ahí en las colas, muy alejados, se llaman valores extremos o anómalos o valores outliers en inglés. ¿Que a dónde veía los valores extremos, habíamos dicho? ¿En qué diagrama? En realidad en todos los diagramas se ve, pero habíamos dicho que en el diagrama de caja, si yo lo hacía con un programa, dejaba el diagrama de caja, dejaba algún puntito ahí alejado, que era como para llamarme la atención. Ojo que ese es un valor anómalo. Este valor anómalo es una persona muy alta. Esa persona muy alta, ¿qué le hace a la media? Yo digo, el promedio de los chicos de la Universidad de Luján es de unos 70 y pico. Supongo que hablamos de varones, ¿no? Unos 78, supongo, unos 75. ¿Qué le hace esa persona muy alta a la media? ¿Qué le hace a la mediana? ¿Qué le hace al modo? ¿Cómo los modifica o no? A la media hace que aumente. Exacto. A la mediana no la modifica. La mediana no la modifica. ¿Y el modo? Tampoco lo modifica. Tampoco. Tampoco, ¿no es cierto? Acá la más perjudicada es la mediana. Bueno. ¿Qué me preguntaba acá? Entonces, suponga que la duración de la batería se distribuye normalmente, calcule la probabilidad de que una batería determinada dure menos de 2,3 años. O busco Z y luego me voy a la tabla. Que Z me dio menos 1, dure menos de 2,3 años. Z me dio menos 1,4. Me voy a la tabla. Menos 1,4, obviamente estoy del lado izquierdo, porque recordemos que Z, donde está la media, vale 0, ¿cierto? Entonces Z menores que menos 1,4, veo acá 0,0808. Ah, no, 1,20. No. Acá, sí, está bien. Me voy a pasar. Bien, acá 0,0808. Ahora, acá hay un ejercicio para ustedes. Me dice, ¿cuál será la probabilidad de que una batería dure menos de 3 años? Y luego me dice, ¿y de que dure menos de 4 años? ¿Cómo puedo responder la primera? ¿Cuál es la probabilidad de que una batería dure menos de 3 años? ¿Qué les parece? No entendí cómo ¿Cuánto se por calcula el Z. Z es X menos mu sobre sigma. Entonces, para un X de 2,3 años, luego me fijaré si es menor que 2,3 o mayor, pero el Z lo calculo para ese X. Hice X 2,3 menos la media, el promedio me dice que es de 3, y el desvío me dice que es 0,5. Ahí obtuve Z, o sea, estandaricé a mi variable, que me dio menos 1,4. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Ay, escucho mal. No sé si es mi internet. ¿De vuelta? Sí, se entendió.
Bien. Y esta es la forma de notación. Me dice probabilidad de que x menor que 2,3, porque mi x era 2,3, sería lo mismo que decir probabilidad de que z menor que menos 1,4. Las dos cosas son equivalentes. Y la probabilidad es lo que acumulé hasta este valor, hasta 2,3, este área sombreadita de gris. 0,0808. Ahora me dice, ¿cuál será la probabilidad de que una batería dure menos de 3 años? ¿Qué me pueden decir de eso? Y 50%, ahí no hace falta estandarizar. Exacto, no Con hace la falta media. estandarizar. Exacto, coincide con la media. Es más, habíamos dicho que Z, ¿cuánto vale en la media? Pues estaría siendo 0, menos pues 3. estaría, exacto, 3 menos 3. Bien. Y después, esta sí, me dice, ¿y de que dure menos de 4 años? Ahí tengo dos posibilidades. O uso la aplicación, o uso, calculo Z y voy a la tabla. Ahora lo que yo quiero es que hagan ambas. Si uso... Podés usar los valores estandarizados o introducir el sigma o el mu que te da Ajá, y usar el valor de z, o sea, de x sin transformarlo, que sería 2,3. No, perdón, sería 4. 4 o 3, exacto. depende de lo que te pide la consigna. Estoy en el segundo, en el segundo. Dice, ¿y de que dure menos de 4 años? ¿Y eso entonces cuánto les da? 0,9772. 0,9772, que es una probabilidad grande, ¿no? Casi 1. Y fíjense en el dibujito que tienen abajo, en la campana, ¿no? Bien, y si usara a la tabla, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuánto me daría Z? ¿O qué cuenta tengo que hacer? Para calcular Z, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuánto les da Z? 2. 2, bien. ¿Todos de acuerdo que da 2? Sí. Me voy a la tabla. Z2, lo tengo de este lado. Z2, 0,9772. ¿Y cuánto nos había dado? Lo mismo. Lo mismo. Bien. Y si no, podría poner donde dice mu 0, donde, en la aplicación, ¿no? Donde dice sigma 1, donde dice x, el valor de z, que es 2, y me tiene que dar lo mismo. ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno, esa es una de las aplicaciones. La otra, o sea, una de las aplicaciones es, quiero saber la probabilidad que hay en tal intervalo, porque siempre la probabilidad la tengo que calcular en un intervalo, ya sea mayor que tal, o menor que tal, o entre dos valores. ¿Por qué? Porque es una integral.
y el área surge de una integral, y la integral en un punto no la puedo calcular. Siempre entonces en intervalos. Entonces, por un lado calculamos probabilidades. Ahora a la inversa, ahora vamos a calcular valores de X, que sería la otra forma de aplicar la distribución normal. Es decir, uso una curva normal, pero a la inversa. Por ejemplo, dice, dada una distribución normal con media 40 y desvío 6, calcula el valor de X, que tiene 45% del área a la izquierda. Ahora no me pide un valor de probabilidad, ahora me pide un valor de X. 45% del área a la izquierda. O sea que acá hablando del eje X, que está acá abajo, es ¿qué percentil? Si dejé 45% del área a la izquierda, ¿de qué percentil estoy hablando? Del 45. 45. Percentil 45, muy bien. Porque la media, que vale 40, coincide con qué percentil. 50. 50, muy bien. Bueno, 45% del área bajo la curva. ¿Qué hago? Ahora me está dando como dato una probabilidad. Si voy a la aplicación, ¿qué puedo poner? En mu pongo 40, en sigma pongo 6, y ahora, ¿dónde voy? Si me da un valor de porcentaje, ¿qué hago? Voy al rectangulito que dice probabilidades, ¿no? Y pongo 0.45. ¿Y qué tengo que decidir? Si lo que me está pidiendo es la cola izquierda o la cola derecha. Acá me está pidiendo el área hacia la cola izquierda. Así que, ¿cuánto les da? ¿Se entendió lo que hice? Insertar los datos de mu y sigma en la aplicación, pero en vez de poner un X, poner la probabilidad. Así es como lo hice Exacto. yo y te da 39,24. Exacto. ¿Qué es lo que me da acá abajo, no? Si lo hago con, o a partir de la formulita de Z, ¿qué me está diciendo? Que despeje X, me está pidiendo que despeje X, sigma lo pasé para el otro lado, Z por sigma más mu, que está restando pasa sumando. ¿Qué hago? Multipliqué a Z por sigma y mu los tengo como datos. ¿De dónde saco este Z? Supongamos que no tengo la aplicación. ¿De dónde les parece que saco este Z? Del cuerpo de la tabla. Habría que buscar. Voy a la tabla. Muy bien. ¿Qué busco en el cuerpo de la tabla? Si me dice que acumulé 45%, porque dijimos estoy hablando del percentil 45, ¿qué busco? Lo más, en el cuerpo de la tabla leo probabilidades, ¿no? Lo más parecido a 0,45, que lo tengo por acá abajo. 0,40 y 0,40. Sería más o menos en la de menos 0,13, ¿puede ser? Más o menos, sí. Ahí, 0,4483. Estoy entre estas dos. Bien. Menos 0,13. Estoy ahí, entre menos 0,12 y 0,13. Menos 0,13 menos 0,12. ¿Se entendió? Ese sería Z.
Entonces, a la inversa, con mi valor de probabilidad, busqué un valor de z. Acá está, menos 0,13. Profe, ¿no podría usar la ecuación anterior, que es z igual a x menos mu sobre sigma? Y la estoy usando, acá la tengo. Pero ¿qué pasa? Ahora me está pidiendo un valor de x. Me dice, dada una distribución normal con media 40 y sigma 6, calcule el valor de x que tiene 45% del área a la izquierda. Entonces, ahora es la inversa, no me está pidiendo que calcule una probabilidad, me la está dando la probabilidad. Lo que me está pidiendo es que calcule un valor de x. Por eso es que despejé de esa misma formulita, despejé a x. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Profe, lo que no Ahora, entiendo es cómo, eh, ¿qué? que lo que no entendí es cómo calcular z con la aplicación. Z con la aplicación. Si quiero calcular a z con la aplicación, creo que no lo dijimos igual, ¿eh? Pongo mu 0, sigma 1, ¿no? Porque estoy hablando de zetas, y z es la normal estándar. Entonces mu 0, sigma 1, ¿qué le estoy pidiendo? Le voy a pedir x si yo quiero a z. Entonces voy y en probabilidades pongo 0,45, ¿no? Eso me da 0 menos 0,15666, o sea, casi menos 0,13. ¿Se entendió? ¿O voy de vuelta? No entiendo dónde tengo que insertar lo de probabilidad. En la caja rosa, donde antes te daba la respuesta, ahora vos pones la respuesta directamente. 0,45. Claro. La caja rosa van las probabilidades. En la caja celestita van X o Z, según yo esté trabajando con mi distribución normal original o con la normal estándar. Perfecto, perfecto. Ahora sí. Gracias. No, de nada. Profe, otra consulta. ¿Y si yo pongo mu Sí. 40 y sigma 6, no es lo mismo? Si pongo mu 40 y sigma 6, ahí ya estoy hablando de mi distribución original, con la variable original, sí. ¿Y qué pongo? En probabilidad 0,45, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre poner 40 y 6 y poner 0 y 1? Fíjate, Claro, fíjate, pone 46. ¿Qué te da en X? 39,24. Sí, ¿eso qué es? Es un valor de la variable original, ¿no? Sí. Pero si pongo mu 0, ahora pone mu 0, sigma 1. De vuelta 0,45, ¿eso que te da? ¿Qué es? El valor de z. El valor de z. Entonces, una de distribución es la normal estándar, la que tiene mu 0, sigma 1, ¿no? Y la otra distribución es la variable original. Serían como dos campanas paralelas. Justo en estos dibujitos no hay, pero en realidad son dos campanas paralelas, una para X y otra para Z. Con la misma formita. La misma formita, ya vimos que la original depende de mu y sigma, pero digo, las dos son campanas de Gauss. ¿Se entiende? Sí. Y entonces cuando pide calcular el valor de x sería la variable original. Claro. Ah, listo.
La variable original, valores de, acá justo no tengo, no me dice qué variable es, pero valor de x es la variable original. Valor de z es la variable transformada. ¿Transformada en qué? En esa variable ficticia que es la normal estándar. Sí, sí. Ahora entendí. Gracias. No, de nada. Que les iba a preguntar, este 39,22, ¿está bien que esté a la izquierda de 40? ¿Está bien que sea un valor más pequeño que 40? Sí, porque dijimos que este era el percentil 45 y acá en el medio tengo el percentil 50, o sea, está bien, estoy hacia valores más bajos que 40. O si hablo de la normal estándar, estoy hacia valores negativos, que me daba menos 0,13. Entonces, eso me pregunto por las dudas, a ver si estoy haciendo bien las cosas. Esto, después. Me vengo a este ejemplo. Yo me salté algunos ejemplos, después ustedes mírenlos, que capaz que les puede ayudar. Igualmente están los audios. Me los salté porque capaz que son medios repetitivos, pero para estudiarles viene bien. Y traten de ir haciendo con las dos cosas, con la aplicación, que por supuesto que es más fácil, y con la tablet. En este ejemplo, dice, la calificación promedio para un examen es 74 y la desviación estándar es 7. Si 12% del grupo obtiene una A y las calificaciones siguen una curva que tiene una distribución normal, ¿cuál es la A más baja posible? Bueno, acá ¿cuál es la variable? La calificación. La calificación. Y dirían que la unidad observacional es ¿quién? El examen. Sí, podría ser el examen, bien. Porque es donde yo voy y observo la nota. Me dice, si 12% del grupo obtiene A, bueno, las calificaciones y una distribución normal, ¿cuál es la A más baja? Más baja posible. A son aquellos que se sacaron mejor nota, ¿no? O sea que estoy hablando de qué lado de la campana. Del lado derecho. Del lado derecho, de la cola derecha, porque son los que obtuvieron mejores notas. Me dice, ¿cuál es la A más baja? Entonces me dice, el 12% obtuvo A. ¿Dónde ubico ese 12%? Debajo, o sea, es un área, la pinto como un área, ¿no? No la escribo en el eje de las X, porque es un área, eso está mal. Está debajo de la curva, 12%. ¿Cuál es la A más baja posible? Si acá me quedó el 12%, quiere decir que me está pidiendo que calcule un valor de X, porque estamos hablando de notas, un valor de X que corresponde al percentil 88. ¿Se entiende por qué digo el percentil 88? Porque dejé de aquel lado al 12%. Desde menos infinito hasta acá, acumulé el 88%. Bueno, entonces me está preguntando un valor de X, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer? Que bueno, ahí hay una explicación, pero ¿qué harían ustedes? Usar la aplicación, ¿no? Mu, Podemos usar la aplicación y ¿qué hacemos? mu sería 74, sigma sería 7 y Ujú.
Bueno, y ahí quedé. 74, sigma 7. ¿Y qué dato me da? Te da la probabilidad. Entonces, ¿qué hago? Podría, si no estoy mal, hacer lo que sería la parte derecha del 12%, tendrías que poner u 88 o 12, según como lo interpretes, si no estoy mal. Claro, supongamos que le Mayor pongo, 88. supongamos que le pongo 0,88. Voy a obtener un valor de qué? De X, ¿no? Porque quiero obtener una nota, que es mi X. Si le pongo 0,88, ¿cuánto les da? $32,95. Si le pongo 0,88, quiere decir que quiero este valor de A, ¿no? Este valor de nota, quiero decir. Ese valor de la nota, ¿será más grande o más pequeño que 74? O sea, es gente que se sacó ¿qué nota? ¿Nota alta o nota baja? Nota alta. Bien. ¿Más que 74 o menos? Más. Más. Bien, entonces algo estamos haciendo mal. ¿Qué es lo que está mal ahí? Si yo le puse 0,88, que es lo que acumulé hasta el percentil 88, donde dice P, X menor o igual mayor, ¿A ¿eso qué le tengo que uno poner? habría que restarle eso? No. Esperen, ahí vamos a lo de restarle, pero primero terminemos con la aplicación. Si yo le puse 0,88, ¿qué le tengo que poner? Ahí donde se despliega el menú, ¿qué le tengo que poner? X menor. Menos de eso. X menor, ¿no? Porque es lo que acumulé hasta ahí. ¿Y cuánto me da si le pongo X menor? 82,22. 82,22. ¿Es razonable? ¿Se pueden haber sacado eso? Sí, porque es más grande que 74. Es gente que tuvo buena nota. ¿Se entendió? No entendí por qué tenía que poner menor. Porque, o sea, en el gráfico, en la campana, viendo la campana, está sombreado el mayor a 0,88. Y ahí me perdí. Ahí voy. En la casilla rosa pusieron 0,88, ¿no? Porque es lo que acumulé hasta ese percentil. ¿Ahí estamos de acuerdo? Sí. Bueno, pero las tablas o la aplicación viene acumulando desde la izquierda, ¿no? Entonces, este valor, esta nota, ¿qué va a ser? Esa nota es el percentil 88, y el percentil 88, que acumuló el 88%, por eso yo le puse en la probabilidad 0,88. Pero ¿qué pasa? Está acumulando todas las probabilidades, por eso dice X menor que X. Entonces, cuando obtengo ese 82,22, fíjense que sombrea toda esa partecita rosa. ¿Por qué? Porque es todo lo que acumuló hasta ahí. No sé, ¿no? Sí, sí.
¿Qué pasa si le pongo en la casillero rosa 012? No ¿Qué debería tendría que poner, hacer? no debería poner x mayor a x ahí, si pongo 0,12. Ajá, exacto, me tiene que dar lo mismo. Ah, ahora entendí. Fíjense. Y ahora sí me pinta la colita derecha, el dibujito. Bien, ¿estamos hasta ahí? Ahora dice, bueno, y si voy a la tabla, supongamos que no tengo la aplicación y tengo que ir a la tabla, ¿qué hago? Estoy acá en este primer dibujito todavía, ¿no? O sea, en el mismo ejercicio. Recordemos que me está pidiendo un valor de X, porque es un valor de la nota. Así que, ¿qué hago? Ir a la tabla. Necesito, la tabla tiene dos cosas nomás, probabilidades y zetas. La puedo usar del derecho o del revés. ¿Qué tengo que hacer acá? Primero tendría que estandarizar. Supongamos que no tengo la aplicación. Busco el... Primero tendría que estandarizar. No. Ay, de vuelta que no escuché. Sí, primero tendría que estandarizar. Claro, pero ¿qué? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que... Necesito... Primero, ¿qué Calcular tengo que el hacer? Z. Primero tengo que buscar el Z, muy bien. Y ¿Dónde después lo calculas busco? el X. Claro, ¿dónde? Me voy a la tabla. ¿Se ve acá la tabla? Sí, profe. Bueno, ¿qué busco acá? Yo quiero un valor de Z que sé que lo leo en los márgenes. Y acá tengo en el cuerpo de la tabla probabilidades. ¿Pero qué busco? Lo que acumulé hasta. ¿Cuánto es lo que acumulé hasta? Percentil 88, dijimos. El 88%. Busco en el cuerpo de la tabla lo más parecido a 88%, que es lo que viene acumulando desde la izquierda. Acá, 0,8810, lo más parecido. Leo 1,8. 1,18. ¿No? Profe, una Sí. pregunta. En la guía de fórmulas y tablas, la tabla 4 se llama fractiles Z distribución normal estandarizada. ¿Se puede usar esa? Sí, es la inversa de esta. Se puede usar esa también. Porque empieza con probabilidad y se puede sacar de ahí. Sí, sí. Sería como la inversa de esta. Claro. Esperen que se me salió. Acá. Bueno, Z acá está 1,18 dijimos. Despejo X con Z 1,18, reemplazo mu, que es el mismo valor que habíamos, o similar al valor que habíamos obtenido en la aplicación. La aplicación es un poquito más exacta, nos dio 82,22. ¿Qué son estos 82,22? Entonces, ¿qué es este valor? ¿Un valor de qué? De la nota, ¿no? Valor de X, la nota más baja. La nota, exacto, es la nota más baja de quiénes. Para una A. De los que se sacaron una A, claro. Bien, después me dicen, supongamos que el 60% del curso obtiene C, que es la nota más baja. ¿Cuál será la C más alta posible?
Ahí me está hablando de que de los que sacaron la nota más baja, que están en la cola izquierda de la campana, a X menores, y me, dice me habla del 60%, o sea que me está hablando del percentil 60. Me dice, ¿cuál será la C más alta? O sea, ¿cuál será este valor que coincide con el percentil 60? Obviamente que como yo sé que hasta el percentil 50 acumulé 0,5 de probabilidad, el percentil 60 va a ser un poquito más grande que 74, que es la media. Y de hecho, haciendo las cuentas, vamos a ir a la aplicación. ¿Qué le ponemos en la aplicación? Si pongo mu 74, sigma 7, ¿qué le pongo en la probabilidad? 0,60 para menores. Si le pongo 0,60, ¿cuánto les da? 75, 75. 75 con 77. Me pregunto, ¿es razonable? Y sí, porque yo dije que iba a ser un poquito más grande que 74, ¿no? Quiere decir, el 60% de los exámenes tienen una nota de 75,77 o menos, porque recordemos que los percentiles son medidas acumulativas. Ahora, pregunto acá abajo, si los examinados que obtuvieron A son ahora el 15%, ¿cuál es la nota más baja de A? Si ahora los examinados que obtuvieron A son ahora 15%. Pregunta, ¿cuál es la nota más baja de A? ¿De qué Lo mismo que hicimos percentil estoy hablando? lo mismo que hicimos en el punto 1, pero la nota va a ser un poquito más baja. Claro, ¿de qué percentil hablo ahora? 85. 5. Claro, bien. ¿Y eso cuánto les da? ¿Qué nota? 81,25. Eso mismo. Sí, estoy viendo. Tiene que estar mal. Ay, no sé. Ahí está, sí, 81,25. Ahora, pregunta. 81,25, que es lógico, ¿no? Porque es más grande que 74. Dijimos que era el percentil 85. Dice, y si los que obtuvieron B son el 30% B, ¿no? ¿Cuál es la nota más baja para B? Los que obtuvieron B son los del medio, ¿no? Los que están ahí, en el medio. ¿Puede repetir, profe? Porque se cortó. No sé si fue mi compu.
Sí, se escuchó Acá cortado la y justito ese punto no se ve segunda abajo. pregunta dice, y si los que obtuvieron B, dice, ay, no escucho yo. ¿Se me escucha a mí? Sí, ahora sí. Ahora sí, recién se escuchaba cortado y justo ese punto que está leyendo está como más abajo, no se alcanza a ver. Al menos yo no lo alcanzo a ver. A ver si la chico. Ahí se ve. Sí, sí. Dice, y si los que obtuvieron B son el 30%, ¿cuál es la nota? ¿De qué percentil me está hablando? Ojo, que los C, Sería el porcentaje de A más el porcentaje B. claro, sería los... Claro, Si los tomando de la como referencia izquierda... el punto de arriba con el 15%, ¿no? Bueno, podríamos, sí. Sí, porque yo pensaba desde C, pero en realidad tomemos de arriba, que tienen el 15%, encima le agrego el 30% hacia la izquierda, así que ¿de qué, cuánto me queda? ¿De qué percentil estoy hablando? El 55. 55. Bien. ¿Del cuál? 55. Ah, bien. Bueno, ¿y qué hago? Me dice, y si los que obtuvieron B son el 30%, ¿cuál es la nota más baja para B? Dijimos percentil 55, ¿qué hago? Si uso la aplicación, ¿cuánto les da? ¿Se escucha? Sí, 74,88 o 87,9. Ajá, claro. Y esa es la nota, ¿no? Bien. Y por último me voy a esta última fila que dice aproximación normal a la binomial. Habíamos dicho al principio que la distribución esta es muy importante. Una, porque hay muchas variables que siguen una distribución normal. Y otra, porque si en general trabajo con muestras grandes, las distribuciones discretas se terminan pareciendo a la distribución normal. Entonces acá hay algunos ejemplos que son distribuciones de gráficos de bastones, lo cual me habla de que es una variable discreta. Específicamente habla de la distribución binomial ahí, que a medida que n aumenta, fíjense, n4, n8, n24, a medida que n aumenta cada vez se hacen más parecidas los grafiquitos de bastones a una distribución normal. Fíjense siempre que acá P es 0,5. ¿Qué era P? Hablando de una distribución binomial, ¿qué era P y qué era Q? ¿Se acuerdan? Éxito. De vuelta que no escuché. P no era la ¿Se probabilidad escucha? de, P no era la probabilidad de éxito. P es la probabilidad de éxito, muy bien. Y Q era la probabilidad de fracaso, ¿no? Que habíamos dicho, no es que éxito es algo bueno, es de acuerdo a cómo yo lo definía la variable. Mi éxito. Bueno, P, fíjense que en todos estos grafiquitos, P, probabilidad de éxito, es 0,5. Entonces, bueno, cuanto más se aproxima
la probabilidad de éxito a 0,5, más parecida es la distribución binomial a la normal en muestras grandes. Entonces, ¿qué pasa si tengo una distribución discreta donde estoy trabajando tal vez con una muestra grande y quiero utilizar o por algún motivo necesito aplicar una distribución normal? Generalmente cuando son muestras grandes, pero bueno, generalmente era antes cuando solo teníamos las tablas, y las tablas de distribución binomial no llegan a más que 20 o 30, entonces bueno, si quería calcular una probabilidad sabiendo que es una variable discreta, podía frente a muestras muy grandes aproximar a la normal. Ahora que tenemos la aplicación no sería tan necesario. Igualmente se los muestro porque existe esa aproximación, y en una distribución binomial recordemos que la media era igual a n por p y que la varianza era igual a n por p por q, con lo cual el desvío es raíz de n por p por q. Entonces, si reemplazo en mi variable z, me queda que x menos mu era n por p sobre el desvío, que es raíz de n por p por q. Acá dice, supongamos que, un ejemplo, n15p04, mu me da 6, la varianza 3,6. Tendré que buscar el desvío. La raíz, ¿no? ¿Cuándo? Bueno, y acá abajo hace los cálculos para buscar las probabilidades. ¿Qué pasa? Tengo que aplicar un factor de corrección. Ese factor de corrección, por ejemplo, si quiero buscar, acá me dicen, si queremos calcular la probabilidad de que x tome un valor entre 7 y 9, debemos agregar un 0,5 a cada lado. Es decir, si quiero buscar entre 7 y 9, hago 6,5 menos la media, eso para obtener el primer, y al 9 le agrego otro pedacito, otro 0,5. Entonces, 9,5 menos 6. ¿Se entiende? Le agregué un 0,5 de cada lado. ¿Por qué? Porque estoy frente a una variable discreta que la estoy aproximando como si fuese, la estoy tratando como si fuese una continua. Bueno, ¿cuándo voy a poder aplicar esta aproximación? Cuando se cumpla que n por p mayor o igual que 5 y n por q mayor o igual que 5. O sea, ahí, cuando se cumplan esas condiciones, la aproximación va a ser buena. Acá propuse un ejemplo, dice, supongamos que en cierta ciudad una de cada 3 familias es dueña de un auto. Si se eligen al azar 20 familias, ¿cuál es la probabilidad de que entre ellas haya por lo menos 5 que tienen un auto? Bueno, ¿cuál es la variable ahí? ¿De qué variable estamos hablando? ¿Y cómo es su clasificación? De ser dueño de un auto. La cantidad de autos. ¿La cantidad de qué? ¿Cuál es la unidad observacional? Las familias. La familia. Entonces, ¿cuál es la variable? Si tienen auto o no. A ver, mejor. ¿Cuál es la variable? La cantidad de autos que tiene cada familia.
No, dice que tienen un auto. Que entre ellas me dice Las haya familias. por lo menos 5, las familias, claro. La variable es la cantidad de familias que tienen un auto, dueñas de un auto. La variable es cantidad de familias, que es una variable ¿de qué tipo? Discreta. Discreta. Es una variable discreta. Para variables discretas habíamos visto qué distribuciones. Dijimos. Binomial y la de Poisson. Binomial y la de Poisson. Había una diferencia entre binomial y Poisson. O sea, ¿cómo me daba cuenta? Ambas son discretas, ¿no? ¿Qué características tenía la binomial o qué características tenía la Poisson que la diferenciaba de la binomial? La de Poisson tenía una unidad de tiempo y también tenía un promedio dado. Claro, la de Poisson es una variable discreta pero definida en un espacio continuo, que podía ser tiempo, longitud, supongamos, superficie, por ejemplo, glóbulos rojos por centímetro cúbico. Hay muchas variables que siguen una distribución de Poisson. Mucho más que binomial en realidad. Cantidad de autos que llegan a una estación de servicio por hora, cantidad de autos que pasan por el frente de la universidad en un minuto. Mucho sigue una distribución de Poisson. Bueno, son variables discretas. Esta es una variable discreta, pero bueno, no está definida en un espacio continuo. Así que supongo que es una distribución binomial. Bueno, variable discreta. Con dos resultados posibles, esa era la característica de la binomial. Acá, ¿cuáles serían los dos resultados posibles? O sea, tengo un P y tengo un Q, ¿no? ¿Cuáles son los dos resultados posibles? Que tengan auto o que no tengan auto. Exacto. ¿Tienen auto o no tienen auto? ¿Cuánto vale P? P era probabilidad de éxito, que siempre va de la mano de X, de acuerdo a cómo yo definí X. Acá X yo la definí como cantidad de familias que tienen auto, que tienen un auto. Así que ¿cuánto vale P? 5. P es un valor de probabilidad. 0,33. Sí, ¿de dónde salió? Muy bien. Porque una de cada 3 tienen auto. Exacto. 1 de cada 3, eso me da 0,333 periódico, ¿no? Bien. ¿Y ese 5 qué es? Dice, ¿cuál es la probabilidad de que entre ellas haya por lo menos 5 que tienen un auto? ¿La esperanza no es? ¿No es el número de éxitos? O sea, el La número de N. éxitos es la N, pero no es el número de éxitos. ¿N qué es? ¿El número de qué? No, me refería al valor de X, que sería 5. Sería las veces que se logró el éxito. Ah, sí. Esperen que acá yo está. Sí, vamos de vuelta. Es la cantidad de éxitos. Bien, ¿y cuánto es N? Que no lo definimos. 20. 20, sí. 20 familias. Esas sí son la cantidad de ensayos, 20. Y ahora sí, X, que es la cantidad de éxitos, es 5. ¿Y qué quiere decir? De que entre ellas haya por lo menos 5. ¿Qué sería por lo menos 5? Si se tiene que sacar por lo menos un 4 para aprobar el examen. Como mínimo. Como mínimo 5. Bien. Entonces, ¿abarca cuáles? 5 ¿Cuál es o más. X? 5 o más, claro. 5, 6, 7. ¿Hasta cuánto? 20. Hasta 20, muy bien. Sí, que si yo dibujara una distribución serían los bastoncitos, ¿no es cierto?
el de 5 más el de 6 más el de 7 hasta 20. Bueno, y entonces, supongamos que lo hago en una distribución binomial. Vamos a, ya que tenemos la aplicación, vamos a la distribución binomial. Y luego vamos a ver de calcularla como una z. Binomial, dijimos n igual a 20. P, ¿qué dijimos? P dijimos 0,3333 periódico, ¿no? X, ¿cuánto dijimos? 5, ¿no? ¿Y qué le piden? ¿Por mayor, por menor? ¿Qué le piden? Mayor o igual a 5. Sí, ¿y eso cuánto da? $0,841. Exacto. Me da 0,848. Ah, bueno, pero depende de la cantidad de 3 que le hayamos puesto, porque era periódico justo. Bueno, ¿qué significa eso? Es la probabilidad entonces de que tengan por lo menos un auto. Si lo quiero calcular como una aproximación, pero antes de irme a la aproximación, ya que estamos en binomial, si tuviese que, en ese ejemplo, si tuviese que resolverlo a mano, porque, no sé, no conozco la distribución binomial, tengo que plantear un diagrama de árbol. ¿Cómo plantearían el diagrama de árbol? Así, de paso, repasamos probabilidad también. Tendría que partir de 2 ramas y repetirlas 20 Ajá. veces. Y después multiplicar la probabilidad desde la quinta rama hasta el final. Claro, me tendría que fijar, o sea, sería un árbol con 20, claro, porque son la cantidad de ensayos, y me tendría que fijar en todas las ramitas donde tienen por lo menos 5, o sea, 5 o más. Sería terrible, ¿no? Hacer todo ese árbol, pero me tendría que fijar en todas las ramitas donde tienen 5 autos, o 6, o 7, y así. Bien. Donde probabilidad de éxito sería 0,033, o sea, de cada una salen 2 ramas, ¿no? Y entre una rama y la otra siempre tenían que sumar ¿cuánto? Entre la de éxito y la de fracaso tienen que sumar 1. ¿cuánto? 1, exacto. Siempre. Bueno, si a este ejercicio lo quiero aproximar a una binomial, ¿cómo lo harían a este z? ¿X cuánto valdría? Todas esas 5 o 6 o 7, ¿no? Pero dijimos que, por ejemplo, para 5, ¿qué tenía que hacer? Si voy a calcular para 5, tendría que poner 4,5. ¿Y de Y dónde sí, sale bueno, el 0,5 ese? es ese podría decir que es un factor de corrección que se lo tengo que agregar desde un lado y desde el otro, porque es el factor de corrección que se lo estoy agregando porque estoy transformando una variable discreta a una continua. Pero siempre va a ser O 0,5. O aproximando, ¿no? Siempre va a ser 0,5, ¿sí? Es una aproximación, que capaz que no nos da exactamente igual. Bueno, no nos da exactamente igual, digo, a que lo que obtuvimos en la aplicación. Pero bueno, Perdón, se tengo una solía usar pregunta. antes, sí.
Ahí en el ejemplo que tenés Z1 y Z2, en un caso le restó y en el otro le sumó. Y acá estamos hablando de agarrar solamente el valor de 5. ¿Cómo sabes si hay que sumarle o restarle ahí? ¿O es indiferente? Si yo quiero 5 o más, ¿no? Porque era por lo menos 5, 5 o más, por eso dije, tendríamos que calcular un valor de Z para donde X fuese 4,5. Como si fuese 6,5, bueno, sería 4,5, porque es un poquito hacia la izquierda de 5. ¿Se entiende? Un poquito hacia la izquierda de 5, un poquito menos que 5. Claro, porque en este Imagínense, caso vos, perdón, porque en este caso vos querés tomar lo que sería todo lo mayor de 5. Si fuese al revés, claro, sería claro, sumarle. Ok, todo lo listo, mayor que gracias. 5. O podríamos hacer 1 menos lo que acumulé hasta 4, ¿no? En vez de hacerlo de 5, 6, 7, 8, 9, podría ser 1 menos lo que acumulé hasta 4. Con lo cual ahí podría ser calcular el Z para, como es lo que acumulé hasta 4, podría ser Z, o hago 4,5. Va, lo mismo que decíamos antes, ¿no? El Z es 4,5 con el X que vale 4,5. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bueno. En general los ejercicios que están en la guía, que los van a hacer el viernes con Guadalupe, son sencillos, son muy parecidos a lo que vimos hoy. Repasen la filmina porque yo no hice todos los ejercicios. Hay uno en la guía, si yo me lo recuerdo, que es el que puede ser un poquito más complicado, porque junta dos cosas, la distribución llega con un diagrama de árbol, por ejemplo, por eso les preguntaba recién acerca del diagrama de árbol. Fíjense primero si encuentran cuál es al que me refiero, y a ver si se dan maña para resolverlo, porque así de paso practican probabilidad desde lo que es el diagrama de árbol. Bueno, entonces, por hoy suficiente. Llegamos a ver un recorrido de toda la filmina, pero bueno, Una última mírenla un pregunta, poquito más. profe. ¿La guía dónde está? Sí. Porque en la plataforma, en la pestaña donde dice guía, dice hacer la guía práctica, pero no está el archivo, o al menos yo no la encontré. ¿De la guía? Sí, ¿Dónde está la guía de ejercicios? sí. En material de estudio, ahí estoy abriendo la plataforma. Ah, listo, listo. Pero creo que dice material de estudio, ¿no? Ahora me fijo.